La mayoría de los cónyuges aragoneses que otorgan testamento hacen testamento mancomunado, los dos a la vez, que es también una peculiaridad aragonesa, y se nombran fiduciarios. Os pongo un ejemplo. Un matrimonio, que es la situación más habitual, un matrimonio de aragoneses que tienen 4 hijos, van a hacer testamento. Imaginaos que son hijos pequeños, no saben en ese momento quién en el futuro va a necesitar más heredar o se va a merecer más heredar, y en lugar de decidir en ese momento, lo que hacen es delegar en el otro, nombrar al otro respectivamente fiduciario para que, una vez que haya muerto uno de ellos, el otro decida quién le hereda, cuál de esos 4 hijos hereda o en qué proporciones, como digo, o en qué momentos. Esta es una institución muy útil, como intento destacar, y además, como os digo, muy habitual. Es lo que se hace en Aragón a diario. Que con la legislación tributaria, con lo que ahora mismo tenemos en Aragón, una vez, sigo con el ejemplo de los 4 hijos, muere uno de los cónyuges, ¿qué dice ahora la ley? Que esos 4 hijos, que no han heredado nada, que no han recibido nada, pagan el impuesto a partes iguales, como si cada uno recibiera la cuarta parte. Y en el futuro, cuando el fiduciario decida quién hereda, ya se liquidarán las liquidaciones complementarias que procedan a quien no tenga, el que no hubiera tenido que pagar, Hacienda le devolverá dinero, y quien hubiera tenido que pagar más, pagará más. Pero como veis, finalmente lo que ocurre en la práctica es que alguien que no ha recibido ni un euro, alguien que podrá heredar o no en el futuro, y ese futuro, como digo, puede prolongarse muchísimo en el tiempo, tiene que adelantar dinero, tiene que pagar un impuesto cuando todavía no es heredero. Lo que tiene que hacerse es establecer normas tributarias, una regulación de los impuestos, del impuesto de sucesiones, que no sirva para frenar la aplicación de nuestras normas civiles, de nuestras figuras como la fiducia, sino que sirva para que se apliquen más en el futuro. Y ahora mismo la regulación fiscal de la fiducia es un freno. Si yo, por ejemplo, mis padres tienen fiducia, fallece uno de ellos, y yo como heredero me obliga a la Hacienda a pagar la cuarta parte de la herencia sin haber heredado, cuando me plantee hacer testamento es muy difícil que me plantee la fiducia, porque entenderé que no tiene ningún sentido el tratamiento fiscal que se le va a dar en el futuro. Creo que está quedando claro que no estamos hablando de que no se cobre el impuesto de sucesiones. Sabéis que la postura de Chunta Aragonesista es mantener el impuesto de sucesiones. Estamos planteando que se pague el impuesto de sucesiones, pero que se pague cuando se herede, porque ahora mismo lo que ocurre, como os digo, es que pago el impuesto sin haber recibido nada de quien ha fallecido previamente. Eso es lo que pretendemos, simplemente que se pague el impuesto, pero que se pague cuando haya heredado y no antes, como ahora ocurre. En el pacto de gobernabilidad que firmaron el Partido Popular y el Partido Aragonés, uno de los puntos es precisamente el desarrollo y divulgación del derecho foral, y dicen como seña de identidad de Aragón, de acuerdo con lo contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Estamos hablando de eso, estamos hablando de desarrollar el derecho foral, en cuanto a su aplicación práctica, que los impuestos no sean un freno. A pesar de esto, las enmiendas sucesivas, como os digo, que hemos ido planteando, la que se debatió en el 2010, la última ley de medidas tributarias, esta propuesta fue rechazada con voto en contra por el Partido Socialista y Partido Aragonés. El Partido Popular se abstuvo. Izquierda Unida votó a favor. Vamos a ver qué ocurre el miércoles. Vamos a ver si esto es de boquilla, como tantas cosas como nos tememos, o de verdad están dispuestos a desarrollar el derecho foral.